Tomen asiento, hermanos, un momento. Muy buenas tardes a todos. Vamos a reflexionar estos minutos sobre esta palabra de Dios. Estamos en lo que se conoce, en la segunda parte del Evangelio, el Sermón del Llano, donde Jesucristo se va a detener más en lo que es la formación, la educación de sus discípulos en privado y no ya en esos grandes discursos de masas que tenía anteriormente. Y lo hace de esta manera tan precisa, tan puntual. Y lo importante no es simplemente que leamos el Evangelio como un libro histórico, digo yo, con lo que sucedió hace 2000 años, sino que encontremos esa interpretación y esa lectura personalizada, dirigida directamente a cada uno de nosotros y encontrar esa respuesta necesaria a la problemática que Jesucristo agudiza también con su comentario. A veces me he preguntado, ayer cuando empezaba yo a preparar esta liturgia dominical y leía todo el complejo de la liturgia con sus oraciones, con sus lecturas, y a veces yo me preguntaba por qué la Iglesia siempre es el foco de la crítica, ¿no?, por parte de unos grandes sectores de nuestra sociedad. ¿Por qué se la ha definido muchas veces como la religión como una utopía, ¿no?, el opio del pueblo, ¿no?, ha llegado a decir el pensamiento marxista? Y a veces yo digo que los culpables somos nosotros, incluso a la hora de pretender comunicar el mensaje de Jesús. El mensaje no está equivocado, obviamente. Quizá la metodología con la que pretendemos comunicarlo es la que tiene el error, ¿no?, y un error enquistado en profundidad. Es el que tenemos que cambiar y corregir. Si ustedes se dan cuenta, en la oración con la que hemos iniciado la misa, le pedimos al Señor. Se supone que cada uno de nosotros hemos participado en esa oración, no solamente la hemos escuchado, sino que la hacemos nuestra. Es la comunidad que ora a Dios pidiéndole: concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos del mundo. Hasta ahí está muy bien, ojalá, ¿no?, que todo el mundo funcionara conforme al pensar, al querer y al deseo de Dios. Ahora bien, yo no veo tanto al mundo guiado por el Evangelio, ¿no?, como por intereses muy personales y sobre todo muy egoístas. Y seguíamos diciendo: y que tu Iglesia se regocije de poder servirte con tranquilidad. Y aquí es donde digo yo, craso error. ¿Cómo que tranquilidad para la Iglesia? ¿Cuándo dijo Jesucristo que nuestro trabajo de Iglesia iba a ser tranquilo? Queremos paz, ¿no? Yo no he venido a poner paz, sino división. ¿No es esa lo que nos dice Jesús? ¿Que recibiremos el 100 Sí, pero con persecuciones. Vuelvo a mi dicho popular, ese que yo he aprendido, que la vida me ha hecho aprender, ¿no?, con la experiencia personal. Cuando todo me va bien, tengo que pensar que estoy haciendo mal. Porque no nos puede ir bien delante y de cara al mundo si hacemos las cosas que el Evangelio nos dice. ¿Por qué? Porque el mundo piensa distinto de Dios. Y la pregunta que deberemos de hacernos entonces, en primer lugar, a la luz de esta liturgia, es esta, precisamente. ¿Tengo yo el pensar del mundo o tengo el pensar de Dios? ¿Acomodo mi vida, mis actos, mi pensamiento a Dios o lo acomodo al mundo? ¿Busco mi propio bien y satisfacción o busco el bien de los demás y la salvación de todos? Esta es la realidad. Y luego San Pablo, en esta carta a los Corintios, también nos decía, dice: cuando nuestro ser corruptible e inmortal se revista de incorruptibilidad e inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. Hasta entonces no se cumplirá. Pierdan cuidado. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es abrir el camino, hacer camino y seguirlo, por supuesto, no quedarnos quietos. Sabiendo que la meta no está aquí, los objetivos de nuestra vida no se van a alcanzar aquí, en este mundo, sino en el otro. Cuando el pecado definitivamente sea vencido. Por eso necesitamos la ley, pero cuidado, porque San Pablo nos dice que el fruto del pecado es la ley. Es decir, tenemos necesidad de que nos corrijan, de que nos pongan límites, de que nos pongan objeciones
de que nos corrijan. ¿Por qué? Porque siempre erramos en la interpretación. Y a esto es a lo que yo me quiero centrar ahora, por tanto, a la luz precisamente del Evangelio y luego un poquito también a la luz del Sirach y de este libro, el Eclesiástico, tan importante y que tantas lecciones de vida nos da, pero que tan olvidado tenemos en nuestra vida. Miren, hoy, y de una manera muy particular, aunque no exclusiva, en México, se habla mucho de transformación. De hecho, definimos a nuestro gobierno como la cuarta transformación. No sé cómo ha sido la primera, ni la segunda, ni la tercera. Afortunadamente yo no nací en México. No nací en México. Yo vengo conociendo la cuarta y la pregunta que me hago, ¿nos transforma para bien o para mal? Esta es la pregunta que yo me hago. No sé si se la hacen ustedes. Ustedes son los mexicanos. Transformación seguro. Buena, mala, eso es lo que tenemos que juzgar. Digo, hoy se habla mucho de transformación. Lo importante sería que valoremos la transformación que Jesucristo quiere para nosotros, la que nos conduce al bien, la que hace sociedad, la que genera unión, sí, cordialidad, amor, caridad, y no la que genera división, confrontación, polarización social. Porque todo lo que divide procede del demonio. Eso lo tenemos que tener muy claro. Sabemos que la división, la confrontación, ¿sí?, son los frutos del mal. Y no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos, dice Jesús. Por sus frutos los conocerán. Jesús nos dice eso, por sus frutos los conocerán. Pues conozcámonos bien y conozcamos la sociedad y el gobierno que tenemos, conozcamos nuestra familia, conozcámonos a nosotros mismos, conozcamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Por nuestras obras. Claro, hemos puesto una viga en nuestros ojos para no ver, para no valorar justamente. Cuidado con esta división que hemos generado en nuestra sociedad y que ha sido transportado a todos los sectores de la misma. Incluso vemos que nuestros hijos, hasta los más pequeños, se hacen eco de ellas. Cuidado. Y no me refiero simplemente a esos comentarios neoliberal, conservador, rico, pobre, fifí, chairo, no. Hay algo mucho más profundo detrás de eso, que es esa confrontación social, donde tú, mi hermano, te has convertido en mi enemigo. Cuidado. Hoy hablamos, por tanto, o intentaré hablar de la verdadera transformación. Quiero empezar aquí a citar al gran filósofo del siglo pasado, Søren Kierkegaard, que escribía así: nada ayuda mejor al hombre a tener paciencia que pensar en sus momentos de impaciencia. Pensar en nuestros momentos de impaciencia. Y sigue preguntándose, ¿qué pasaría si Dios perdiera la paciencia conmigo? ¿Qué pasaría al Dios que pierda la paciencia con nosotros? Bueno, desde que le conocemos hecho hombre, lleva 2000 años teniendo paciencia con nosotros. Hemos conseguido poco remover el terreno, pero sigue siendo paciente. Por tanto, eso es lo que nos tenemos que aplicar cada uno en nuestra conducta. Esa paciencia divina conmigo es la paciencia que se me pide a mí tener para con los demás. Una buena aplicación, por tanto, para entender este fragmento del Sermón del Llano. Miren, el evangelista habla a una comunidad pequeña de discípulos en la que ya algunos se consideraban perfectos, acaso superdiscípulos, ¿no? Se creían el no va más. Entonces el problema, acababan de venir discutiendo quién es el primero entre ellos, ¿se acuerdan? Y Jesucristo tiene que llamarles la atención y decir, el que quiera ser el primero, que sea el último de todos. ¿Sí? El primero será el servidor de todos. Gran lección. Se dedican a adoctrinar a los demás, se convierten en guías espirituales de todos, se sienten jueces de sus propios hermanos. Recuerden la parábola del fariseo y del publicano, entre otras. Jesús dice, por tanto, a sus discípulos perfectos, entre comillas, que son, y aquí viene el apelativo primero que nos deja el Evangelio, guías ciegos. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Ustedes que se creen perfectos? Primera aplicación que podemos hacer también nosotros como discípulos de Dios.
Viene, por tanto, Jesús a complementar ese mensaje del domingo pasado, donde la misericordia de Dios nos enseñaba precisamente la esencia del amor, de la comprensión y del perdón incluso al enemigo. Recuérdenlo. Ese do et des que había sido principio de actuación para el judío hasta ese momento, es decir, te doy si tú me das, en ese intercambio de bondad o de maldad, ¿no? Porque también estaba el ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, ¿no? Y Jesucristo lo que nos dice: al que te roba, dale; al que te pide prestado, no le reclames, etcétera, etcétera. No voy a repetir el Evangelio del domingo pasado, pero parece que los discípulos no habían aprendido la lección. Se les había olvidado pronto. Y hoy, precisamente, en el Evangelio, aplica esa enseñanza en el seno de su propia comunidad discipular. En ese peligro de sentirse ya en la verdad y en la perfección e incurrir en esa dureza contra los demás. Esto es lo que está haciendo Jesús. Cuidado, les va a advertir. No se crean ustedes aquí superhombres, ¿sí?, con respecto a los otros. En ese sentido, quiero citar aquí también a uno de los grandes pensadores de nuestro cristianismo, de nuestro catolicismo, Erasmo de Róterdam. Él vivió en una época muy difícil, de grandes reformas, la época de Lutero, si ustedes recuerdan, la escisión, ¿no?, la gran ruptura del protestantismo. Y decía así: yo veo muchos luteros en la vida, pero verdaderamente evangélicos, ninguno o muy pocos. Y siempre ha habido reformadores en la Iglesia. Ahora, lo que tenemos que valorar es si esas reformas, si esas transformaciones se alinean con el pensamiento de Jesús, porque esas son las justas, esas son las verdaderas, y las que nos traen, ¿sí?, un beneficio general, social y particular a cada uno de nosotros. Creo que hoy está sucediendo lo mismo. Muchos se creen en la plena verdad y la viven juzgando esas motas y esas pajas en el ojo del hermano. Yo no sé si ustedes son asiduos a seguir los medios de comunicación de masas, las redes sociales hoy día. Simplemente por poner un detalle: el Papa está enfermo, ya cuántas veces lo hemos enterrado a lo largo de estas semanas, ¿no? Me han llegado a preguntar por teléfono: ¿verdaderamente ya el Papa se murió? ¿No? Hasta un vicario episcopal de aquí de la ciudad nos preguntó el otro día: ¿verdad, el Papa ya se murió? No, pues no se ha muerto. Es decir, cómo hemos manipulado la noticia en todo momento y cómo han surgido ya todos estos pensadores, ¿no?, apocalípticos, ya incluso hasta señalando al nuevo Papa, ¿no?, y en esa crítica constante: si el Papa está bien, porque está bien, y si el Papa está mal, porque está mal. Cuidado con nuestro juicio, porque no vemos desde la verdad. Pero no esforzándose precisamente a vivir ese Evangelio y a buscar la comunión en la Iglesia, que debería ser la clave verdaderamente de lectura interpretativa de todos estos comentarios. Quiero citar aquí a este gran sátiro contemporáneo que se llama Bernard Shaw. Es un irlandés del siglo pasado. Tiene algunas obras que realmente merecerían la pena que las leamos. El Puig Le Monde y Hombre y Superhombre son dos grandes obras suyas, y hace una crítica social impresionante en ellas. Y tiene esta frase que yo recojo aquí: los verdaderos reformadores, los mejores reformadores que conoce el mundo, son aquellos que comienzan por reformarse a sí mismos. No que quieran cambiar a los demás a su criterio, sino que se cambien a sí mismos con el criterio de la verdad y de la justicia. Esos son los grandes transformadores sociales. ¿Conocen ustedes algún líder social hoy día que se conforme con este pensamiento? Digno de analizar, ¿verdad? Miren, la sabiduría popular que nos habla, ¿no?, de esa forma tan gráfica, tan significativa en su forma de expresar la verdad en el corazón del hombre y de la sociedad, sobre todo cuando se refiere a las relaciones humanas, yo creo que nos puede servir también de referencia. Y nos dice que vemos fácilmente siempre los defectos ajenos, pero somos gravemente miopes con los propios. No nos queremos analizar nosotros mismos. Podríamos mencionar obviamente a muchos, pero nos hemos parado a pensar si nosotros no somos iguales. Cuando hacemos esta crítica hacia afuera,
¿no deberíamos aplicárnosla a nosotros mismos hacia adentro? Jesucristo, en este sentido, creo que sobrepasa incluso esa sabiduría popular, y no se trata de revolcar dialécticamente a quien meticulosamente ve los defectos ajenos con esas enormes tragaderas para los propios. Jesucristo ni siquiera hace esto. Nos deja una lección mucho más profunda todavía. ¿Por qué? Porque no le interesa qué tan grande es la viga que hay en el ojo del hermano, sino que la saques y que puedas ver claro a la luz de la verdad. Y esta pretensión casi nunca la hacemos nuestra. Simplemente nos limitamos al señalamiento. A Jesús no le interesan las comparaciones, sino cómo nos podemos ayudar unos a otros para resolver nuestros problemas comunes. Bienaventurados los limpios de corazón, ¿no? Nos dice el evangelista. ¿Y quiénes son los limpios de corazón? No son precisamente los que pueden ver la verdad, la autenticidad y la bondad de las cosas y de las personas. De estos son de los que nos tenemos que fiar. Y quiero citar aquí también al gran teólogo del siglo pasado, Karl Rahner, que decía: mira, Señor, ahí está el otro, con el que no me entiendo. Él te pertenece, tú le has creado. Si tú no le has querido así, al menos le has dejado ser como es, dice Karl Rahner. Mira, Dios mío, si tú le soportas, le quiero yo aguantar y soportar como tú me soportas y aguantas a mí. Qué gran pensamiento también de Karl Rahner. Es decir, sí, vemos muchas veces los defectos de los demás, pero tengamos paciencia con ellos y sobre todo intentemos ayudarle a sobreponerse a ellos, precisamente con esa paciencia divina de la que nos hablaba, y yo les citaba al principio, Søren Kierkegaard. Hay tres grandes enseñanzas que nos deja este pensamiento que estamos comentando del Evangelio. Primera, que uno no debe nunca creerse demasiado sabio ni pretender dirigir a los demás, sino que tiene que conocer sus propias posibilidades y sobre todo la necesidad que todos tenemos de aprender y de buscar esa luz de la verdad que Jesucristo ha venido a traernos y que encontramos precisamente en la palabra de Dios. El discípulo, por tanto, debe estar siempre en estado de aprendizaje, intentando llegar a ser como su maestro, como Jesús. Nunca seremos más que el maestro, pero intentar llegar a ser como él. Esta es la esencia del ser cristiano. Segunda lección, no pretender corregir a los demás sin antes vernos a nosotros mismos en nuestros errores. Primero corrijamos los nuestros, ¿no? Quitemos esas cataratas que tenemos en los ojos y que nos hacen juzgar injustamente. Y una vez que veamos claros a la luz de la verdad de Dios, entonces sí nos podemos permitir corregir, ¿no? Y juzgar a los demás. El texto es muy hiperbólico hoy cuando nos habla precisamente de esa viga en el ojo, como lo es intentar arreglar la vida de los demás cuando uno tiene tantas cosas que arreglar en la suya propia. Y tercera gran lección, esa enseñanza sobre la manera de actuar y las actitudes de fondo que tenemos que tener en nuestra vida. Esa doble lectura que podemos hacer hoy al Evangelio. Por una parte, la importancia de los hechos, el modo de hablar y de actuar, que son verdaderamente los frutos de nuestra vida y lo que demuestra lo que uno es, quién es y cómo es, ¿no? En la realidad. Por sus frutos los conocerán. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cuidado, porque todos estamos dejando en evidencia quiénes somos por aquello que hacemos y por aquello que decimos. Y segunda lectura sería la importancia de saber qué es lo que llevamos dentro realmente y qué criterios y actitudes nos mueven a actuar siempre en la vida. Si llevamos dentro tesoros de bondad, lo que aflorará en nosotros serán frutos de bondad. Pero si llevamos en nosotros ese tesoro de maldad, los frutos serán siempre malos, perniciosos y molestos. Hay un modo de ser, por tanto, una manera de entender la vida y las relaciones que tenemos que tener con los demás, que es el reino, es la clave de interpretación, es decir, juzgar desde el reino, juzgar desde la mente de Jesús y no desde la del mundo. Y esta es la metanoia, es decir, la transformación, la conversión que tenemos que hacer realmente en nuestra vida personal y también aplicarla a nuestra sociedad. Cambiar la manera de pensar y de ver las cosas. Esa será
la verdadera quinta transformación que debemos de imponer a nuestra sociedad, dejando atrás esta tan mala que tenemos ahora. Miren, he hablado de la sabiduría popular y esta normalmente se ha expresado a lo largo del tiempo a través de la historia, a través de historias, a través de refranes, a través de narraciones. Ustedes recuerdan que hace algunas semanas yo les hablaba precisamente de la importancia de los cuentos. Desde que somos niños, cómo aprendimos esa moraleja, esa ética y esa moral que permeó nuestra vida, ¿no? Precisamente desde esos cuentos de la abuelita. ¿Sí? Bueno, los que estaban en mi misa, y si no, todavía la pueden recuperar en YouTube, está la homilía del domingo. Quiero empezar mencionando, voy a hablar de esos refranes que nos van a dar luz también en nuestra conducta, a Anthony de Melo. Mi inglés está un poco anquilosado ya después de los años, pero decía así: You have to understand that the shortest distance between the human being and the truth is a story. Es decir, tienes que entender que la distancia más corta entre la persona, el ser humano, y la verdad es una historia narrada, contada. Y es la historia que cada uno de nosotros hacemos en nuestra vida, ¿sí? Es esa distancia más corta entre la propia realidad y la verdad, porque a veces no se corresponden, ¿verdad? Esta es la verdad absoluta y aquí estoy yo, y lo que tengo que hacer es acortar esa distancia lo más posible. Bien, cito a Anthony de Melo, no es una recomendación de lectura que yo hago, fue muy bueno, yo lo leí mucho, hace muchos años, luego se patinó hacia la izquierda, ¿ya? Era un jesuita hindú, y terminó un poco con un pensamiento muy raro y poco católico y poco evangélico, así por eso no se lo recomiendo mucho. Sobre todo, si lo leen, léanlo con criterio de juicio, ¿no? Y analítico. La historia es un relato, es un cuento, es una historia. Jesús nos habla en parábolas, es decir, nos habla a través de cuentos, realidades que podemos identificar claramente en nuestra vida de cada día. Miren, refranes. Yo digo que hoy la liturgia nos deja precisamente una serie de refranes y una serie de cuentos, ¿no? Inicia así y termina así. Si se dan cuenta, la primera lectura es riquísima. A mí no me gusta la traducción que hoy hemos leído aquí de la liturgia mexicana, porque creo que pervierte mucho el sentido original. Les voy a hacer la traducción, de castellana pura, desde el griego, que decía así, libro de Eclesiástico: cuando se agita la criba, quedan los desechos. Es decir, la cascarilla, ustedes ven, ¿no? El arroz, ¿no? Lo cribas, queda el grano de arroz pulido y la cascarilla sale, en lo que ya no sirve. Refrán. Segundo versículo: el horno prueba las vasijas del alfarero. Hemos de ser probados a fuego. Es decir, cuando el alfarero arma, ¿no?, su vasija, el barro está débil, húmedo, tiene que ser curado a fuego para que coja su fuerza y su resistencia. Y dice, de igual manera, la persona es probada en su conversación. De la abundancia del corazón habla la boca. El fruto revela el cultivo del árbol, así la palabra revela el corazón de la persona. No elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba a cada persona, en sus palabras. Gran verdad esta cita que yo hago siempre de William Shakespeare, ¿no? Prefiero ser rey de mi silencio que esclavo de mis palabras, ¿no? Porque seremos juzgados por cada palabra que sale de nuestra boca, sobre todo si esta fue dedicada a criticar a los demás, como nos dice el Evangelio hoy. Miren, antiguamente, y yo soy de rancho, ya, yo soy de pueblo, en los pueblos pequeños, decían, pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Lo habrán oído alguna vez. Bien, yo que soy de pueblo pequeño, como se dice, había que tener mucho cuidado, no solamente con lo que se hace, sino también de cómo lo haces, es decir, de las apariencias. Hay un refrán al respecto también que decía, la mujer del César no solo ha de serlo, sino que parecerlo, ¿verdad? Es decir, las apariencias cuentan mucho también. Y que te vieran comportarte adecuadamente era sustancial, porque si no surgía enseguida la comidilla, la crítica, ¿no?, que es tan popular en nuestra sociedad también, a pesar de que vivimos en una ciudad mastodóntica, donde no conocemos a veces ni al vecino. Todos
Se sienten con autoridad para juzgar, cuando el juicio ya es incluso condenatorio, porque pocas veces juzgamos para salvar, normalmente juzgamos para condenar, ¿sí? Y juzgamos por apariencias. Hoy yo digo que hacemos lo mismo. Los amigos, personajes públicos, políticos, a mí me da la impresión que parece como que siempre lo sabemos todo, siempre tenemos respuestas para todo, nos atrevemos a dar consejos a todos como si tuviéramos esa clarividencia absoluta. Uno se pone a oír a su presidente o se pone a oír a un diputado, a un senador, a un alcalde y tiene soluciones para todo, pero yo no veo solucionar nada, ¿no? Cuidado con las palabras, porque son las que definen después nuestros hechos. Consejos vendo que para mí no tengo, dice el refrán. Gran verdad. Soy bueno para aconsejar lo que los demás deben hacer, pero yo no muevo una mano para hacerlo. Los refranes, por tanto, si se dan cuenta, son el reflejo de esa sabiduría popular, como nos dejaba la lectura del Eclesiástico. La palabra revela el corazón y la esencia de la persona. Toda crítica, en ese sentido, dice más de la persona que critica que de la persona a la que critica. Cuidado, porque cuando nosotros hacemos ese juicio de valor, ese comentario o esa crítica, en el fondo dice más de mí mismo que de aquella persona o cosa que yo pretendo juzgar y criticar. Dime de lo que presumes y te diré de qué careces. Buen refrán para aplicar, ¿verdad?, en nuestra vida y a nuestros personajes públicos. Aprendamos a valorar, por tanto, esa sabiduría escondida, nunca presuntuosa, digo yo, que es la religiosidad popular. Jesús tiene esa sabiduría popular, Jesús nos la comunica, usa ese sentido común, la sabiduría popular que tiene mucho de experiencia humana profunda, anclada, eso sí, en la verdad de Dios. En ella Jesús encuentra esa raíz de la sabiduría que todos tenemos que hacer nuestras. Dime de qué presumes, te diré de qué careces. La persona que señala y denuncia esa mota en el ojo del hermano y su disponibilidad para eliminarla, pone al descubierto esa pobreza de su propio corazón. Cuando se agita la criba, decía Eclesiástico, queda la cascarilla. El horno prueba las vasijas del alfarero. Es decir, cuando nosotros hablamos, en el fondo es cuando aparece la viga que yo tengo en mi ojo. Cuando yo señalo la paja del ojo ajeno, en el fondo lo único que queda en evidencia es la viga que yo tengo en el mío. Esta es nuestra realidad actual. Jesús nos decía, guías ciegos, se lo decía a sus discípulos y nos lo dice a nosotros ahora, guías ciegos. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Abandonemos toda presunción y dejémonos iluminar por la palabra de Dios. Todos hemos tenido grandes maestros. Todos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de sus maestros cuando eran pequeños? ¿Los han olvidado? Yo les pido, para terminar esta reflexión, simplemente que piensen, ahora que lleguen a su casa, y señalen y pónganle nombre a 3 personas que realmente marcaron y determinaron lo que hoy ustedes son en la vida. 3 grandes maestros que tuvieron en la vida. Y piensen también que no solamente nosotros hemos sido alumnos, ¿no?, que todos hemos sido guiados, sino que también nosotros hoy somos maestros de muchas personas en nuestro entorno y sobre todo en nuestras familias, que todos también estamos llamados a ser guías de los demás. Y ojalá que alguien pudiera decir de nosotros un día lo que nosotros intentamos decir hoy de aquellos que nos guiaron en nuestra vida y que nos indujeron a ser lo que hoy somos, que nos señalaran como buenos y pensaran en nosotros como grandes y buenos maestros. Yo estoy seguro de que la mayoría de nosotros, entre esos 3 nombres que vamos a buscar después en nuestra reflexión personal, encontraremos sobre todo el nombre de papá o de mamá. Y ojalá que todos encontráramos el nombre de Jesús y de su Evangelio. La verdadera característica de un maestro es, primero, que conoce el camino, segundo, que conoce los peligros del camino y tercero, que conoce el destino de ese camino.
y nos guía a través de él. Pero si falla alguno de estas premisas, falla la esencia del ser verdaderos maestros. El discípulo, decía hoy el Evangelio, no es más que su maestro. Y hoy el peligro es que con la era digital, ya, en la que nos hemos sucumbido, tanto el Internet, las redes sociales, el cine, la televisión, se han convertido en nuestros maestros de vida. No voy a decir nuestros porque yo, por lo que veo en mi auditorio, no somos muy ávidos de redes sociales nosotros ya con nuestra edad, ¿verdad? Somos lo que llamamos migrantes digitales, pero las nuevas generaciones que nos siguen, ya, que son nativos digitales, cuidado, porque los medios tecnológicos nos han suplido a los papás, a los abuelos, a los maestros de vida. Y el problema es que, si ustedes se dan cuenta de las características que yo he puesto de lo que debe ser un maestro, ninguna se cumple en las redes sociales y en los medios digitales. Entonces, cuidado con quién guía hoy día a las nuevas generaciones. Los niños, deberíamos preguntarnos hoy, ¿tienen verdaderamente padres? ¿Tienen a Jesucristo en sus vidas? ¿Tienen buenos maestros? Y por tanto, respondernos a la pregunta, ¿hacia dónde vamos? ¿No estaremos llenando nuestra sociedad de guías ciegos que nos conducen precisamente al acantilado? ¿Sí? Y sin seguro. Por tanto, el gran reto que tenemos, hermanos, es asumir nuestra responsabilidad personal y social para que podamos dar verdaderamente frutos buenos en la vida. A los padres se les juzgará por sus hijos, a los maestros por sus alumnos, al líder por los que le siguen, a los empresarios por sus trabajadores, a cada uno por sus propias acciones. Esta es la gran verdad que nos deja hoy el Evangelio. Somos lo que hacemos y cada acción habla por nosotros. Y nunca lo olviden, de la abundancia del corazón es de lo que habla siempre la boca. Por tanto, mucha precaución con todo aquello que decimos, porque será por lo que se nos juzgará. Que así sea, hermanos.